que el Señor me dio para ahora es: no debemos parar de hacer la obra del Señor. No debemos parar de hacer la obra del Señor. No debemos pararnos o parar de hacer la obra del Señor. Y vamos a leer, hermanos, el libro de los Hechos, capítulo número 4, versículo 18, que nos habla, hermanos, precisamente de el inicio de la iglesia, de la obra en el primer siglo, y cómo tan pronto la obra inició, el evangelio comenzó a correr y se comenzó, hermanos, a promulgar el evangelio. El diablo quiso detener la obra, y no solamente, hermanos, en esa ocasión, sino comenzando desde ahí, han sido, hermanos, miles y millones de estrategias del diablo contra la iglesia para detenerla, no solamente de una manera global en el mundo, sino cada obra que se levanta, cada iglesia que se levanta en determinado lugar, el diablo va a querer detener la obra del Señor. Pero no debemos parar de hacer la obra, es el tema. Hechos capítulo número 4, versículo número 18, vamos a leer hasta el 37. Dice de la manera siguiente: y llamándoles, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que en el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 50 años. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunirán los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra
de Dios, dice la Escritura. Oremos, hermanos. Padre nuestro, le damos gracias, Señor, por esta palabra que nos permite, Señor, leer. Te pido, Señor, que ilumines nuestro corazón, nuestro entendimiento, nuestra vida. Háblanos, envía palabra de poder y de revelación. Ilumina nuestro corazón y nuestro entendimiento. Reprende, Señor, todo aquello que quiera interferir en la comunión de los santos, en el recibimiento de la palabra. Te pido, Señor, que envíes esa palabra poderosa a nuestro corazón. Háblanos, ministranos, exhórtanos, ayúdanos, en el nombre de Jesús. Amén. Y los siervos dicen, y siervas, amén. Pueden sentarse, hermanos y hermanas. No debemos parar de hacer la obra del Señor, porque lo que estamos realizando en cada ciudad es el trabajo del Señor, es la obra del Señor. Y como es la obra del Señor, el diablo, hermanos, que el Señor lo reprenda, va a querer detenerla. Él trabaja finamente, trabaja sigilosamente, de todas maneras, de todas formas, para detener la obra del Señor. Yo que tengo ya algunos años, hermanos, en el ministerio, y ustedes también, los que tienen un poco más de tiempo, saben que el diablo trabaja todos los días para detener la obra. Cuando hay periodos de bonanza donde, hermanos, todo es avance, gloria, y uno ve el mover del Señor, me aflijo muchas veces porque sé que en algún lado, de alguna manera, en alguna parte va a venir el ataque del diablo para estropear la obra del Señor. Así que el diablo ataca la obra del Señor. Y todos sabemos que el trabajo de Satanás con respecto a la obra de Dios es que nosotros, hermanos, nos desanimemos. Probablemente usted haya, Dios quiera que no, ¿verdad?, haya venido desanimado. Yo me he desanimado muchas veces. No me digan que no, ustedes. Pero ese es el trabajo del diablo con respecto a la obra del Señor, que nosotros nos desanimemos. Porque imagínense ya el hombre de Dios desanimado, que nos desanimemos, que nos debilitemos. Y por ende, hermanos, que nos detengamos y paremos de hacer la obra de Dios. Imagínense ya el hombre de Dios desanimado, debilitado. Fácilmente, hermanos, se para, se detiene de hacer la obra del Señor. Y pareciera ser que en ocasiones, hermanos, el diablo ha logrado este cometido. Lo hemos visto nosotros. Lo miramos dentro de la iglesia, dentro del trabajo. Lo veo, hermanos, todos los años, cada cierre de trimestre, veo cómo el diablo ataca. Hermanos, no solamente el pastor, ataca a los supervisores, ataca a los líderes, los coordinadores, para que, ¿qué les dije? Nos desanimemos, para que nos debilitemos y por ende que nos detengamos de hacer la obra del Señor. Y lo he visto, hermano, lo veo
como cuántos líderes. Hoy estamos terminando ya este año y he visto cuántos líderes, hermanos, se han desanimado y se han debilitado. Como que por momentos logra el objetivo, hermanos, el diablo ataca, desanima, debilita para que no se haga la obra del Señor. Y lo hemos visto, lo vemos en la Escritura a lo largo de la historia. Nosotros que estamos relacionados con la mayoría de los libros de la Biblia, donde habla de los hombres que hicieron la obra del Señor, a los cuales Dios levantó para hacer la obra del Señor, nos damos cuenta que no les fue fácil hacer la obra. No vemos ninguno que, hermanos, el Señor haya llamado y que todo ese tiempo que estuvo haciendo la obra del Señor, ya sea construyendo, ya sea dirigiendo a un pueblo, que todo ese tiempo haya sido de felicidad y que no haya habido estorbo. No, siempre el diablo, hermanos, atacó. Por ejemplo, hermanos, lo vemos en el tiempo de Esdras. No sé si ustedes han leído el libro de Esdras, que nos habla de cuando el templo, hermanos, se volvió a construir, porque el templo fue derribado cuando los babilónicos vinieron y destruyeron a Jerusalén. Ese templo fue destruido, pasaron 70 años y luego después de 70 años, en el reinado de los Persia, el rey Darío dio la orden para que se fueran los judíos para Israel y se volviera a reconstruir la ciudad, se volviera a reconstruir Jerusalén. Y los primeros judíos regresaron, que fueron, hermanos, Zorobabel, el profeta, más bien el sacerdote Josué, y Esdras el sacerdote, y comenzaron a reconstruir el templo. Y todos con alegría, hermanos, y aquel entusiasmo, comenzaron a reconstruir el templo. Y cuando ya llevaban los muros por mitad, el diablo se levantó, ustedes conocen la historia, y la obra del Señor se detuvo por 15 años. Dejaron abandonado el templo, dejaron los muros hasta la mitad, porque el diablo les puso, hermanos, temor, les debilitó, les puso miedo y dejaron abandonado, hermanos, el templo. ¿Por cuánto tiempo? 15 años, hasta que el Señor tuvo que, hermanos, levantar profetas y volver de nuevo a exhortar a Israel para que retomaran, hermanos, la obra del Señor, retomaran los muros del templo y terminaran aquella obra que habían iniciado. Más tarde, hermanos, también miramos esto mismo en el tiempo de Nehemías, cuando más tarde, después de que el templo estaba reconstruido, porque si ustedes se recordarán, primero se reconstruyó el templo y después el culto, porque Israel había sido destruido. Entonces regresa, hermanos, Zorobabel con Esdras a reconstruir el templo, pero también reconstruyeron el culto a través y con el sacerdote Yeshua y por supuesto con Esdras. Pero luego, hermanos, no solamente había que reconstruir el templo, sino que había que reconstruir los muros de Jerusalén que habían sido derribados. Y desde que se construyó el templo de Jerusalén hasta cuando el Señor levanta a Nehemías, se cree que pasaron casi 100 años que los muros estuvieron derribados, imagínense.
Y nadie quería hacer aquella obra de restaurar los muros. Ya estaba restaurado el templo, ya se había restaurado el culto, tanto lo físico como lo espiritual, pero faltaban los muros. Y nadie tenía ese valor de hacer esa obra, porque los enemigos estaban por doquier. No era un trabajo fácil, no había material, no había recursos. Ustedes conocen la historia como el Señor allá en, hermano, Susa, capital de Persia, el Señor levanta a Nehemías, se le revela, le da la visión. Nehemías pide los permisos con el rey le da los permisos, viene, hermanos, a Jerusalén, hace una inspección del trabajo, levanta los ánimos del pueblo. Mire qué capacidad de estos hombres, qué influencia la de estos hombres para hacer la obra del Señor. Y luego, hermanos, comenzaron a reconstruir los muros. Pero tan pronto como comenzaron a reconstruir los muros, se levantó Sanbalat y Tobías para estropear, para debilitar, para desanimar, para que la obra parara y se detuviera y no se hiciera el trabajo del Señor. Yo sé que todos, hermanos, los que estamos al frente de la obra, de alguna manera, hermanos, hemos visto el obrar del diablo, el trabajo del diablo contra la obra, para que la obra se detenga, para que, hermanos, la obra no avance, y lo hace debilitando, causando temor, causando miedo. Él nunca descansará. Asimismo, hermanos, miramos no solamente en el tiempo de Esdras cómo el diablo quiso parar la obra, y en el tiempo, hermanos, de Nehemías, que quiso detener la obra a través de estos hombres de Sanbalat y Tobías, sino que lo miramos aquí en lo que hemos leído en la iglesia primitiva, porque eso es lo que hemos leído, el inicio de la obra de la iglesia en el primer siglo. Estaba nuevecita la iglesia, estaba comenzando la obra. Y lo miramos aquí, hermanos, como en lo que leímos, el diablo dice que los amenazó a los discípulos para que pararan y frenaran de hacer la obra del Señor. Claro que estos discípulos ya no eran los mismos antes de, hermanos, el Pentecostés, que los soldados romanos, cuando arrestaron al Señor Jesucristo, los hicieron correr y huyeron todos. Ahora eran otros discípulos. Ahora eran hombres, hermanos, quienes estaban llenos del Espíritu. Eran hombres que el Espíritu Santo los había capacitado. Estaban definidos para lo que habían sido llamados. Y ahora nadie ni cualquier cosa los iba a detener, porque el Dios del cielo estaba con ellos. Amén, hermanos. Asimismo, hermanos, el diablo, fíjense que usará cualquier estrategia para que nosotros, principalmente nosotros los pastores, tengamos miedo de hacer la obra del Señor. No sé cómo han venido, hermanos, se han venido con miedo por algo que se ha levantado, quizás en la iglesia, por algo que el diablo esté atacando. No sé cómo se ha venido, pero asimismo el diablo, hermanos, va a usar cualquier estrategia para que nosotros tengamos miedo, nos debilitemos, nos detengamos y no sigamos haciendo el trabajo del Señor. Yo escribí aquí, ahora mismo quizás ustedes están enfrentando oposiciones. Yo no sé, hermanos, porque no hablo con ustedes muy seguido. No sé qué oposición usted está enfrentando.
Yo sé las oposiciones que estoy enfrentando en la iglesia central. Y usted me mirará y dirá, no, en la iglesia central, ¿qué oposición podrá haber? Es una iglesia grande, hay tantos hermanos que ayudan, todos aman al pastor. ¿Quién se puede atrever? Sea grande la iglesia o pequeña, hermano, si es una obra de Dios, el diablo la va a atacar. Yo sé en dónde, hermanos, el enemigo está atacando. Usted sabe en qué área del ministerio de la iglesia el diablo está atacando. Ahora quizás ustedes están enfrentando oposiciones por medio de los mismos hermanos, quizás. Los mismos hermanos, quizás el diablo los ha debilitado, los ha desanimado, y quizás ellos se están prestando para, hermanos, ser instrumentos del enemigo. Quizás por medio de los mismos hermanos, para, hermano, que se pare el trabajo, para que no avance el trabajo, la obra del Señor. Y les quiero preguntar, ¿qué es lo que le está parando de hacer la obra del Señor? ¿Qué nos ha parado este año? ¿Qué nos está parando? ¿Qué es el instrumento que el diablo está utilizando para que paremos de hacer la obra del Señor? ¿Qué es lo que está usando el enemigo para que nosotros no hagamos la obra del Señor? Y es aquí donde, hermanos, vemos que la iglesia primitiva hizo algo extraordinario para no parar de hacer la obra del Señor, que es lo que vamos a aprender ahora. Le da palmas de alabanza al Señor. Es lo que vamos a ver aquí. Y hay 3 detalles que vamos a observar. 3 detalles importantes que la iglesia hizo, cómo la iglesia actuó a la hora de recibir este ataque, pero fuertísimo. No crea que fue cualquier ataque. No crea usted que esa gente que los amenazaron estaban jugando. Fíjese que ellos mismos habían sido los autores intelectuales de la muerte del Señor Jesucristo. Todavía estaban en función los hombres que habían juzgado al Señor y lo habían llevado a la muerte, a la cruz. Lo habían matado. Y estaba muy cerca, hermanos, ese acontecimiento a este tiempo. Significa que era para que los discípulos, si hubieran andado así como nosotros, se corren, renuncian a todo. Y hubieran dicho, no, nosotros creíamos que todo iba a ser como en el Pentecostés, porque todos queremos el Pentecostés. El inicio, gloria, poder, lenguas, espíritu. En el primer mensaje de Pedro se convirtieron 3,000. Pero no va a ser siempre así en la obra del Señor. Todos quisiéramos que así fuera, hermanos, que no hubieran tropiezos, que no hubieran, hermanos, ataques, que no atacara el enemigo. Pero entre más grande es el avivamiento y el mover de Dios, más grande van a ser los ataques del diablo. Y los ataques del diablo, hermanos, nos van a preparar o nos van a probar si nosotros estamos preparados para enfrentar cualquier situación. Dicen amén. Porque el líder, yo le predicaba un día a los líderes de la iglesia, debe estar preparado para cualquier situación. Porque una cosa es, ya lo decía, el Pentecostés, hermanos, la gloria, la presencia del Señor, el avance, el crecimiento.
Pero otra cosa es cuando vienen los ataques del diablo. Ahí se prueba el líder. Y nosotros debemos de estar preparados para hacernos cargo de cualquier situación. No solamente hacernos cargo de la situación de gloria, de poder, de Pentecostés, de bendición, sino también saber cómo, hermanos, hacernos cargo de esas situaciones difíciles, de ataque, de donde se mira todo negro, se mira todo difícil. Entonces aquí ha llegado la hora dura, la hora de la prueba para los discípulos. Por eso les decía, no sé si usted ya pasó los ataques, las pruebas, o si quizás en este momento está siendo probado, o quizás no ha sido probado, pero esta enseñanza viene para que nos preparemos para cuando venga el ataque y la prueba del enemigo. Dicen amén, hermanos. Entonces vamos a ver 3 detalles. Y lo primero es la oposición en sí, porque hubo una oposición. O sea, nadie se puede, hermano, esquivar, evadir de esta realidad de que va a haber una oposición. Es como la vida del cristiano. La vida del cristiano tiene que ser probada. Hasta un proverbio antiguo dice que no hay cristiano que no haya sido probado. El verdadero cristiano tiene que ser probado. De la misma manera en el ministerio, en la obra del Señor, tenemos que pasar oposiciones y ataques en la obra del Señor. Entonces es lo primero que vamos a ver, la oposición en sí. Pero lo segundo que vemos es la dependencia de Dios, de la iglesia. La iglesia ante la oposición, lo que hicieron fue no correrse, no huir, no decir hasta aquí llegamos, sino depender del Señor. Y en tercer lugar, vamos a ver el respaldo de Dios. 3 cosas, 3 elementos, 3 detalles importantes que vemos, hermanos, en esta lectura. La oposición en sí, el ataque del diablo para frenar la obra, para detenerla. La dependencia de Dios, porque en el ataque, hermanos, del enemigo, lo que tenemos que hacer es depender del Señor. Y en tercer lugar, el respaldo del Señor. Y miramos, hermanos, la oposición que enfrentaron los discípulos. Si quiere, lea conmigo el versículo número 17 del capítulo número 4 que leímos. Dice el versículo 17 al 18. Dice, sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles. Mire lo que hicieron, amenazarles, para que no hablen de aquí en adelante en el nombre, alguno en este nombre. Y amándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús, de este hombre, de Jesús. Entonces, lo que miramos es, hermanos, la oposición. Les amenazaron y les intimidaron para que no hablaran en el nombre de Jesús. Miren la oposición. Prácticamente les dijeron que si seguían predicando, los meterían a la cárcel. Si siguen predicando, los vamos a meter a la cárcel. Y esta gente, hermanos, estas personas, estos sacerdotes, estos religiosos, no estaban jugando. Ya le dije que eran los que habían juzgado al Señor, los que habían echado, hermanos, a la cárcel al Señor y posteriormente le habían matado. Ellos, esta gente no estaban, hermanos, jugando. No era una broma, era algo serio.
Era algo difícil lo que estaba enfrentando. Y yo pensaba que nosotros no hemos pasado algo similar. ¿Cuáles son los ataques más grandes que nosotros hemos pasado, hermano? ¿Cuáles son los ataques del diablo más grandes que nosotros hemos atravesado? ¿Qué haríamos nosotros ante una situación así? ¿Qué haríamos? Créame que en estos 21 años he pasado situaciones difíciles, de grandes envergaduras, ataques del vivo infierno contra mi vida, contra mi familia, contra, hermanos, la obra en sí. Los apóstoles estaban felices, llenos del poder del Espíritu, llenos de la presencia del Señor. Pedro se acababa de estrenar haciendo un gran milagro. Había levantado a un cojo. Lo había, hermanos, sanado. Y el hombre había recibido la sanidad. Y eso había traído impacto, hermanos, al pueblo. Pero ahora viene la primera oposición, la primera amenaza. Les intima, les dice, no más. No lo pueden hacer. Si lo hacen, los echamos a la cárcel. Y ellos sabían literalmente que eso no estaban jugando. Que tenían todo el poder para poderlos echar a la cárcel y matarlos. ¿Qué haríamos nosotros frente, hermanos, a una oposición, a un ataque como el que está enfrentando la iglesia primitiva, estos primeros creyentes? Porque hay gente que solo porque se les opone a alguien, por cualquier cosa dejan todo. ¿Qué tal si fuéramos, hermanos, amenazados en gran manera y tuviéramos ataques similares a los que tuvieron estos apóstoles? Nosotros no hemos sufrido, hermanos, nada. ¿Cuántas veces por pequeñas cositas quizás hemos pensado desistir, ya no seguir? Inclusive lo miramos, hermanos, en las iglesias, dentro de la iglesia, en los líderes. Casi cada año en la iglesia central renuncia un líder, un supervisor, un coordinador, un diácono. Y pregúntele las razones. Solo porque la mujer se les opuso. Porque les quitaron el trabajo. Porque les queda muy lejos. Porque, hermanos, cosas sin sentido. ¿Qué tal si fuera una oposición grande, hermanos, como la que estos sufrieron? Entonces lo que vemos aquí es que sí hay oposición, va a haber oposición. El diablo va a atacar la obra, lo va a hacer de diferentes maneras, a través de los hermanos, a través, hermanos, de cualquier medio, nos va a atacar. Pero ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Vamos a salir corriendo? ¿Vamos a tirar la toalla? ¿Vamos a entregar la iglesia? ¿Vamos a desistir? ¿Vamos a llegar hasta ahí? Y entonces aquí es donde viene el otro punto. ¿Qué hizo, hermanos, la iglesia? Porque ante las oposiciones del diablo, lo que hizo la iglesia fue depender de Dios. Y aquí es donde viene el corazón del tema. Depender de Dios. No intimidarse, no parar, no huir, hermanos, del trabajo de la obra del Señor. Depender de Dios. Cuando, hermano, la oposición, cuando el diablo se levanta, cuando el ataque es fuerte, cuando el enemigo se levanta, cuando las fuerzas infernales vienen contra nuestra vida, ¿qué es lo que hay que hacer? Depender de Dios.
Ese ha sido mi secreto. Y el secreto del ministerio. Depender de Dios. ¿Qué más podemos hacer? ¿Qué tenían los discípulos? Los principales tenían todo el gobierno, la autoridad, tenían todo para poderles encerrar y para que se desarmara la obra. Hasta aquí llegamos. Hasta aquí llega la obra, hasta aquí llega la emoción del Pentecostés, hasta aquí llega lo que hablaron en lengua, hasta aquí llegan los 3,000 que aceptaron, hasta aquí llega todo. Pero lo que hicieron fue que, hermanos, depender de Dios. Y eso es lo que hemos hecho nosotros como ministerio, como pastor, depender de Dios. Cuando no hay recursos, cuando la oposición es grande, depender de Dios. Porque Él es el que nos ha llamado, dicen amén, hermanos. Él es el que nos ha llamado. Él es el que nos ha colocado donde estamos. Y porque la obra, lo dije al inicio, es del Señor. Dice el versículo 23. Y puestos en libertad, se fueron cada quien para la casa, ¿verdad? Puestos en libertad. Hermano, hubieran dicho, no, pues aquí vámonos para la casa, aquí. Esto no están jugando, esto nos van a poner en la cárcel para siempre. Esto nos van a meter a las mazmorras. Puestos en libertad, se fueron para la casa. No dice así. Vinieron a los suyos, al resto de la iglesia, que ya para ese entonces eran bastantes, y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho, dice la palabra del Señor. En lugar de dispersarse e irse para su casa, ¿sabe lo que hicieron? Se unieron más y buscaron la presencia del Señor. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros ante la oposición. Cuando usted se sienta atacado, hasta de la esposa, Dios quiera que no. Cuando se sienta atacado por los líderes, que todas las puertas se cierran, que, hermanos, el diablo se levanta. Lo que hay que hacer es depender de Dios, buscar al Señor. Aquí estoy en tu presencia, Señor. La obra es tuya. Porque esta iglesia, estos discípulos, esta iglesia sabía el propósito por el cual el Señor los había dejado. Por eso fue que no retrocedieron ante el ataque del diablo a la obra del Señor. Sabían el propósito por el cual el Señor los había dejado. Dios les había capacitado a ellos, fíjense, a los discípulos, 3 años y medio. Habían visto el poder vivamente del Dios del cielo en sus vidas. Vieron milagros extraordinarios. Fueron capacitados con el Espíritu Santo en sus vidas. Y sabían que todo eso no era casualidad. Era porque Dios tenía un propósito con ellos. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer nosotros ante el ataque. No huir, no desanimarnos, no desalentarnos, no renunciar, no retroceder. Saber que Dios nos ha llamado con un propósito. Que hemos sido capacitados. Todo, hermano, lo que el Señor ha permitido en nuestra vida, que hayamos sido capacitados, que hayamos sido formados, es porque Dios tiene un propósito con nosotros. Amén, hermanos. Es decir, sabían que tenían, hermanos, con ellos todo el poder de Dios. Sí, es cierto, todo estaba en contra de ellos. Parecía ser que todo estaba en contra de ellos. Pero con ellos tenían lo más importante, que es el poder de Dios. ¿Y quién puede resistirse contra eso? Tenían lo más importante, que era el poder de Dios. Por eso es que el Señor les había dicho:
al inicio. No hagan nada, no comiencen nada hasta que hayan recibido el Espíritu Santo, hasta que ha venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces van a hacer la obra. Ellos sabían que tenían todo en su vida, tenían todo el poder. ¿Sabemos nosotros eso, hermanos, que tenemos el poder? Y esa es la garantía. Esa es la garantía, que tenemos el poder de Dios. Que aunque pasemos por las aguas, hermanos, no nos abnegarán. Aunque pasemos por el fuego, la llama no arderá en nosotros. Que aunque, hermanos, el diablo se levante como río, el Señor levantará bandera. Dicen amén, hermanos. Tenían toda la capacidad y la investidura de Dios. Y fíjense que esto era más poderoso que la oposición. Todo eso era más poderoso que la oposición. La oposición era fuerte, intimidante, era un gigante, era, hermanos, una situación de vida o de muerte. Si siguen, van a pagar con sus vidas. Si siguen predicando la palabra, van a ser escarcelados. Y eso es lo que el diablo quiere, hermanos, que nosotros hagamos cuando él se levanta contra la hora, que nos desanimemos, que temblemos, que renunciemos, que dejemos todo, que desistamos. Pero aquí es donde entonces debemos depender del Señor y saber que tenemos toda la capacidad del Señor, la investidura del Señor. Por eso el apóstol Pablo dice más adelante en Romanos capítulo número 1, versículo 16: porque yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Dígame, hermano, poder de Dios para salvación a nosotros, que nos olvida que el evangelio es poder de Dios. Ay de nosotros si creemos o no creemos que el evangelio es poder de Dios, pero el evangelio es poder de Dios. Y eso es más poderoso que cualquier ataque del diablo, que cualquier artimaña del diablo, hermanos. Le da palmas de alabanza al Señor. Así que esta es la respuesta a lo que nosotros debemos hacer. Debemos buscar la dependencia del Señor, como lo hizo la iglesia, como lo que leímos, hermanos, en los versículos. Nosotros debemos estar conscientes que Dios para esto nos ha llamado. Por eso debemos buscar su dependencia. Cuando venga la prueba, el ataque, no es llamarle al pastor Eric, ya no sé qué hacer, hasta aquí llego. No, usted debe estar consciente que para esto, para hacer la obra del Señor, lo ha llamado. Ellos fueron a sus hermanos, comenzaron, hermanos, a orar. Sabían que tenían un recurso divino. Comenzaron a orar, a depender del Señor. Y ya vamos a ver más adelante cómo esa dependencia del Señor los llevó a gozar del respaldo divino. Aleluya, aleluya, gloria a Dios, hermano. A gozar del respaldo divino en sus vidas. Yo muchas veces ante los ataques, es cierto, uno ante los ataques del diablo en lo humano se siente desanimado. Bueno, ustedes por lo menos me pueden llamar a mí y decir que ya no quieren seguir en la obra. ¿Y yo a quién le llamo? Y muchas veces, les confieso, me he sentido desanimado ante los ataques. Porque quizás los ataques que ustedes tienen en la obra son chiquitos. Pero los ataques que yo tengo son mucho más grandes. Pero al leer todo esto y al traer, hermanos, a la luz esta enseñanza, me doy cuenta que así va a ser siempre. La obra del Señor va a ser atacada. Solo que no hagamos la obra del Señor, no vamos a ser atacados. Solo que nos dediquemos a vender tomates,
y nos dediquemos, hermano, a otro rubro, a otra, digámoslo así, profesión, no vamos a ser atacados. Pero si estamos haciendo la obra, vamos a ser atacados en la familia, de las personas que más amamos. Nos van a traicionar las personas que más amamos. Vamos a recibir ataques del mismo infierno contra nosotros. Pero cuando viene ese ataque en lo humano, uno se siente, hermanos, de alguna manera desanimado, que es lo que el diablo quiere, debilitado, que es lo que el diablo quiere, y que al final nos detengamos y dejemos de hacer la obra. Y ahí es cuando yo medito y digo, no, yo para esto he nacido, para esto he venido, para hacer la obra del Señor. ¿Qué más podemos hacer? Y ellos estaban convencidos que todo ese proceso, hermanos, que habían vivido con el Señor 3 años y medio, el Señor les había llamado, el Señor les había capacitado, el Señor les había bautizado con su Espíritu, habían echado fuera demonios, habían visto el poder de Dios. Todo eso tenía un propósito. Todo eso tenía el propósito que ellos hicieran la obra, y eso les llevó a depender del Señor. Entonces, de igual manera, todo lo que nosotros, hermanos, hemos recibido, quizás antes de que usted fuera llamado 5 o 10 años sirviendo, trabajando, pasando experiencia, capacitado, bautizado en el Espíritu, todo eso, hermano, no ha sido por casualidad, es porque Dios tenía un propósito con nosotros de llamarnos a hacer su obra. Entonces no podemos renunciar, hermanos, en los momentos difíciles, sino que lo que hay que hacer es, ¿el qué, hermano? Depender del Señor, ir a su presencia como estos. Amén, hermanos. El Señor nos ha capacitado y hemos pasado un gran proceso de formación, hermanos, para hacer su obra. No es casualidad que Dios nos haya llamado y que estemos donde estamos. No es cierto, no es casualidad. Yo a veces trato de recordar todo lo que yo he pasado, hermanos, para llegar donde estoy. Y trato de asimilar, o trato de pensar como que, hermanos, si yo no estuviera en el ministerio, ¿qué hubiera sido de mí? Pero cuando pienso, ni a mi esposa se lo digo, cuando pienso en todo y cómo todas las cosas han venido encajando para que yo esté donde esté, me doy cuenta que no es una casualidad que yo esté al frente de la obra, sino que el Señor arregló todas las cosas para que yo esté donde esté. Y entonces eso me lleva a depender del Señor. Recordemos que, hermanos, nadie puede tener la iglesia. Y eso es lo que sabían ellos. El Señor se los había dicho en Mateo capítulo 16, versículo 18. ¿Sabe qué dice eso? Ni las puertas del Hades ni del infierno podrán detener la iglesia. Y ellos sabían eso, que nadie podía detener la iglesia. Nadie. Y eso debemos recordar nosotros, que mientras nosotros dependamos de Dios, nadie va a detener la iglesia. Se podrá levantar cual gigante que sea, podrá el diablo patalear, podrá amenazarnos, podrá el diablo tirar patadas, podrá, hermanos, levantar hombres como estos para amenazarnos, podrá el diablo atacar nuestra salud, podrá atacar nuestra familia, nuestros hijos, nuestra finanza. El diablo no podrá, amén, hermanos, amén, hermanos, no podrá detener la iglesia. Dicen amén, hermanos. Nadie puede tener la iglesia, ni las puertas del infierno.
Inclusive, ese versículo de Mateo 16, 18 dice que las puertas del Hades no prevalecerán. Y yo le decía a la iglesia, no sé si ya se los he dicho a ustedes, que eso significa que nosotros vamos a atacar al mismo infierno y el infierno no va a poder prevalecer, porque cuando alguien prevalece o no prevalece es porque se ataca, ¿sí o no? Y dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Significa que nosotros podemos inclusive atacar las puertas del infierno y no prevalecerán. No solamente es que el infierno nos ataque y nosotros no vamos, hermanos, a caer y vamos a prevalecer, sino que aún nosotros como iglesia podemos atacar al infierno. ¿Y cuándo es que la iglesia ataca al infierno? Cuando la iglesia opera en lugares donde el diablo gobierna. Ustedes saben que hay lugares, regiones gobernadas por el mismo diablo. Ciudades, países que tienen gobernadores, tienen jerarquía de hermanos de demonios. Pero donde quiera que la iglesia vaya y va con el poder de Dios, las puertas del infierno no van a prevalecer, van a ceder al poder de la iglesia, al poder del Cristo de gloria, al poder de la iglesia. Amén, hermanos. Porque Cristo dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y como garantía, entonces, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Imagínense qué respaldo divino el que nosotros tenemos. Nosotros es que, hermanos, en la carnota que a veces andamos, un ratoncito nos pone a temblar. Y como a veces no oramos ni dependemos mucho del Señor, un pequeño problema ya nos pone a temblar. Pero cuando vamos a la presencia de Dios como la iglesia, y ellos, dice, habiéndole oído, alzaron unánimes a Dios su voz y comenzaron a hacer una oración que si nosotros oráramos como estos, no, hermanos, nosotros estuviéramos echando fuego en otros niveles. Señor, soberano Señor, solo tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra. ¿Qué poder tienen estos para podernos encerrar? ¿Qué autoridad tienen estos? En otras palabras, para podernos encerrar. Si solo tú hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Amén, hermanos. Entonces, aquí viene lo tercero. Primero, hermanos, en la lectura que leímos, vimos la oposición, el ataque del diablo. Habrá oposición, habrá ataque. Quizás usted en este momento está siendo atacado en la obra, en la iglesia. Eso no lo podemos evitar. Así como un cristiano pasa prueba, la iglesia va a ser atacada. Pero ante eso, ¿qué es lo que hay que hacer? Depender del Señor. Y al depender del Señor, habrá, hermanos, respaldo divino. Lo leemos en el versículo, hermanos, número 31. Versículo número 31. Vamos a leer. ¿Lo tiene? Dice: cuando hubieron orado, ¿qué tal si no hubieran orado? ¿Qué tal si no hubieran buscado al Señor? ¿Qué tal si antes de orar le hubieran llamado al pastor? Mejor ya no vamos a seguir haciendo la hora porque estos están bravos. Estos ya no quieren que prediquemos. Pero aquí está el problema, que nosotros casi no oramos. No buscamos al Señor. Quisiera preguntarles, ¿cuánto tiempo hace que no oran, hermano? Para predicar, para hacer la obra, para buscar el respaldo del Señor. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados, ¿qué pasó? Tembló. Como señal
del respaldo del Señor, como quien dice, ¿qué les pasa? ¿Por qué van a tener miedo ante el ataque? ¿Por qué van a tener miedo frente a esas cabezas de fósforo que los están amenazando? Y todos fueron, una vez más, acababan de haber sido bautizados por el Espíritu Santo. Pero ahora, frente a las amenazas, que de alguna manera sintieron miedo, temor, se debilitaron, pero buscan la dependencia del Señor, oran, el Señor les responde. ¿Qué dice, hermano? Todos fueron llenos del Espíritu. Un hombre de Dios lleno del Espíritu no se amedrenta, no retrocede, no abandona, hermanos, la barca, no huye, hermano, no se amedrenta. ¿Y qué sucedió? En lugar de retroceder, en lugar de huir, hablaban con denuedo, con más autoridad, con más claridad, con más veracidad, la palabra del Señor. Amén, hermanos. ¡Qué respaldo! Nosotros todo lo contrario. Cuando somos atacados, como no dependemos del Señor, ya ni podemos predicar bien porque andamos todos temblorosos, andamos preocupados. Pero estos, llenos del Espíritu, hablaron, como dice, con poder, con autoridad, con denuedo, la palabra del Señor. Después de que oraron e hicieron una oración larga, usted la puede leer, que comienza desde el versículo número 24 hasta el versículo número 30. ¿Qué oración larga? ¿Cuánto tiempo duraría esa oración? Buscaron el respaldo del Señor. Nosotros, ¿cuánto oramos, hermanos, antes de cada mensaje? Para predicar cada mensaje, ¿cuánto oramos? O en la semana, ¿cuánto oramos? ¿Qué tan dependientes estamos del Señor para gozar de su respaldo divino? Porque hicieron una oración poderosa, ungida, una oración sincera, una oración de aclamación, de dependencia, entregaron todo. Mira sus amenazas. Mira, Señor, esto fue dicho, ya estaba predicho por los hombres de ayer, que iban a amenazar tu obra. Fue una oración de lo profundo del corazón. Después de hacer esta oración, no quedaba más que el Dios del cielo se manifestara, porque dice que se manifestó el Señor y todos fueron llenos del Espíritu. El lugar en el que estaban reunidos tembló de la gloria de Dios. El Espíritu, ¿qué sucedió? Les fortaleció. En la prueba, en el ataque, hermanos, del diablo contra la obra del Señor, si buscamos su presencia, lo que va a suceder es que el Espíritu nos va a fortalecer. El Espíritu Santo nos va a fortalecer. Amén. El Espíritu Santo nos va a fortalecer. El Espíritu Santo nos va a fortalecer. El Espíritu Santo nos va a fortalecer para que no dejemos de hacer la obra del Señor. Porque les vuelvo a decir, yo mismo ante los ataques del diablo me he sentido desfortalecido, desanimado, debilitado. Pero cuando voy al cuarto y procuro que no esté nadie en la casa, si es posible que esté lejos, pego unas lloradas en la presencia del Señor. Y ahí el Espíritu comienza a fortalecerme, Y al salir de ese cuarto, salgo con ganas de agarrarme con Goliat, si es posible. Porque eso es lo que hace el Espíritu, Él nos fortalece. Eso fue lo que hizo la iglesia ante el ataque. El Espíritu Santo los fortaleció, les llenó de su poder y salieron a predicar con denuedo la palabra del Señor.
Es el respaldo del Señor el que nosotros necesitamos para avanzar. ¿Qué es lo que necesitamos? Estos no tenían armas, recursos, dinero. Pedro lo acababa de decir, oro ni plata no tenemos, pero tenían el respaldo de Dios. Eso es lo que cuenta. Y eso es lo que debemos asegurar nosotros como ministros, tener el respaldo del Señor. Yo creo que ese hubiera sido el tema mejor, el respaldo del Señor, la necesidad del respaldo divino. Porque ahí quedará incrustado toda amenaza. Hermanos, nos gustaría contarle, hermanos, los dardos que han venido contra el ministerio de la iglesia, contra este ministerio y la iglesia. Los dardos, los ataques de toda índole, de todos lados. Inclusive, hermanos, la oración de los miércoles, yo considero que esa oración es como el escudo de la iglesia, donde todos los dardos que el diablo enfila toda la semana para saetear la iglesia, ahí quedan incrustados. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Porque es el Espíritu Santo que nos fortalece. Y eso es lo que necesitamos, el respaldo del Señor, el respaldo del Señor. Es el respaldo del Señor el que nosotros necesitamos para avanzar, para seguir, para no retroceder, para alcanzar los perdidos y ver el crecimiento. Sin el respaldo del Señor no habrá avance, hermano. Porque si usted continúa leyendo, dice el 32, y la multitud de los que estaban, de los que habían creído, eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que todo lo que tenían lo tenían en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección de Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ninguna necesidad. Bueno, ahí usted continúa leyendo. Si no hay respaldo del Señor, no va a haber avance. No va a haber crecimiento. No se avanza en la obra del Señor. Para terminar, hoy más que nunca, el diablo, hermano, va a querer frenar y detener la obra de Dios. ¿Qué estrategias nuevas traerá el diablo este 2025? No sé. Usted no puede decir, bueno, ya vencí al diablo y ya no me va a volver a atacar. Inclusive al Señor Jesús lo atacó el diablo. Y el Señor tuvo una lucha inmensa con el diablo. 40 días y 40 noches fue tentado. Y cuando el Señor lo hubo vencido, dice que se fue por un tiempo. Pero va a volver de nuevo. Va a atacar de nuevo. ¿Por dónde? No sabemos. ¿Qué estrategias, qué planes traerá el diablo este año para atacarle, para atacar la obra del Señor? No lo sabemos. Pero hoy más que nunca el diablo va, hermano, a querer frenar y detener la obra de Dios, sobre todo las iglesias de sana doctrina. Pero también hoy más que nunca no debemos rendirnos ante los ataques del diablo. Amén, hermanos. No debemos rendirnos ante los ataques del diablo. Debemos avanzar y miraremos el respaldo del Señor. Entonces, le pregunto, hermanos, ¿qué le está deteniendo de hacer la obra del Señor? ¿Qué le está deteniendo? Oposición en el liderazgo, problema en la familia, en lo económico, en la salud. Pero cuál sea la oposición, no importa. Porque si dependemos del Señor, Él se encargará de darnos su respaldo. Amén, hermanos. Que Dios nos ayude para depender del Señor y seguir avanzando en esta gran obra que Dios ha puesto en nuestras manos. Nosotros somos los que Dios ha puesto al frente de la obra del Señor.
Y por ende, hermanos, debemos depender de ese Señor que nos llamó, y cada día miraremos su respaldo. No importa que sea el 2024 o el 2025. El Señor dijo: y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No habrá arma forjada que prospere contra nosotros si dependemos del Señor. Vamos a orar, hermanos. Vamos a darle gracias a Dios. Oremos para que el Señor, hermano, pueda fortalecernos y ayudarnos. Dígale al Señor que le ayude, hermano. Pídale al Señor con sus palabras. Dígale al Señor que lo fortalezca. Queremos ver su dependencia. Queremos ver su respaldo. Quizás usted está siendo atacado en la salud, en la familia. Pero hoy el Señor puede ayudarnos. Dígale al Señor: no me quiero rendir. No quiero debilitarme. Ayúdanos. Vamos a estar de pie, hermano, y vamos a adorar al Señor. Cuando tú estés frente al mar y lo tengas Cantemos. que atravesar, llama a ese hombre con fe, solo él abre el mar. Hermano, no tengas temor. Si detrás viene Faraón, al otro lado tú Levante sus manos y adoremos. y ahí Y tú vas a entonar. Él no ve victoria. Cada vez que el mar rojo tú Tengas que cruzar. llama siempre Ese hombre que te va a ayudar en la hora más difícil es cuando Él te ve. llama siempre ese hombre Dígale: de poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar. y si pasas por el Ayúdanos, Señor. tocará Ayuda este liderazgo, a estos siervos. atravesar. Pon escudo alrededor de ellos. Pon escudo, Señor. Pon escudo. Queremos depender de ti, Señor. Capacítanos. Respalda esta obra. La obra de Houston. La obra de Forward. La obra, Señor, de Knoxville. La obra de Easton, Waldorf, Fredericksburg. Allá en Landover, Señor. Vamos a terminar diciéndole: jamás aumenta mi fe. No, no, no. Su nombre adoraré. En la prueba te adoraré. En el dolor te adoraré. Tú siempre has sido fiel. Por eso Vamos a enfrentar las luchas, las pruebas. en la prueba te adoraré. Vamos a depender del Señor. Dolor te adoraré. Vamos a buscar su misericordia. Tú siempre has sido fiel. Por eso hoy te adoro. Le decimos la última vez: la prueba te adoraré, el dolor te adoraré. Tú siempre has sido fiel, por eso hoy te adoraré. Sí, Señor. Hagamos esta oración. Digámosle: Señor, ayúdame. Yo sé que vamos a enfrentar pruebas, adversidades, oposiciones. Queremos depender del Señor. Queremos ver su respaldo.
Él nos va a respaldar. Él nos ha capacitado. Él nos ha dado su autoridad. Él no nos va a dejar sin su respaldo. Su espíritu nos capacitará. Y Ramaya Soja. Vamos, adórele. Por eso yo sí, en Él te adoraré. Por eso hoy, Padre amado, yo no sé las pruebas que están enfrentando mis hermanos pastores. Yo no sé las oposiciones que quizás se están enfrentando. Pongámonos de rodillas siempre delante del Señor. En las pruebas de rodillas, en las pruebas en oración, en el ataque de rodillas. Yo no sé las pruebas que vendrán, los ataques que vendrán. Hay que depender del Señor. El diablo quisiera que huyas, que te desanimes, que te detengas, que no avances. Es el momento de buscarle. Y Él hará temblar la tierra a favor de su pueblo. Él hará temblar la tierra a favor de su pueblo. Él tapará la boca de los leones. Él tapará la boca de los leones. Él apagará el fuego. Él apagará el fuego. Él abrirá el mar rojo. Él dará la victoria. Ay, Samaya Soja. Vamos a adorarle un minuto. Él pelea por sus hijos. Él pelea por su iglesia. Él pelea, Él pelea. Él pelea mi batalla. Él reprenderá al enemigo. Él reprenderá al diablo. Él reprenderá la oposición. Él dará la victoria. Él soltará las cuerdas. Él reventará los muros. Él quebrará las cadenas. Él derribará los muros. Él echará el enemigo fuera. Él soltará las cárceles. Vamos, alabe, alabe, alabe. Vamos, alabe. Hay algo lindo esta tarde. Vamos, alábele, alábele. Alábele, alábele. Y Ramaramai, Skiramai. El diablo ha querido destruirte. El diablo ha querido botarte. El diablo ha querido apagarte. La prueba ha querido apagarte. El horno de fuego ha querido apagarte. Pero el Dios del cielo está aquí. El Dios del cielo está aquí. El Dios del cielo está aquí. La oración tiene poder. Vamos a salir a predicar con más denuedo. Vamos a predicar la palabra con más denuedo, con más autoridad, con fuego del Espíritu. Oh, no deje que la prueba lo detenga. No deje que la adversidad lo detenga. Usted ha sido llamado para vencer. Ha sido llamado para predicar. Ha sido llamado para ver la gloria de Dios. Sí. Dios reprenda al diablo. Dios reprenda al diablo. Dele gloria al Señor. Dios reprenda al diablo. Dios reprenda a Satanás. La obra sigue. La obra sigue. La obra sigue. En el dolor te adoraré. Sí, Señor. Vamos, un minuto más de adoración. Así oró la iglesia. Los hombres de Dios buscan al Señor en oración. En la prueba no corren. En la prueba a donde corren es a la presencia de Dios. En la prueba donde corren es a la presencia. En la prueba donde corren es a la presencia. Ahí está el secreto. Ahí está el secreto. Oh, estamos en victoria. Bendito. Te adoramos. Sí, Señor. Da la victoria, Señor, a la iglesia.
da la victoria en medio de la prueba. Tú vas a apagar ese fuego que se ha encendido. Tú vas a apagar ese problema que se ha levantado. Tú vas a derribar ese gigante. Ay, Kiramais, Kiramarabas. Irramaramarabas. Ay, Saraki Maisoa. Ay, Ramaramarabas, Kiramai. Anda Maramas, Kiramai Asoha. Irramarabas, Kiramai. Ay, Saramai, Keramai, Skindamai, Soha. Ay, Karamai, Kiramai. Vamos, dale libertad al espíritu. Irramarabas, Skindamai, Soha. Irramarabas, Kiramai. Siento el fuego, siento el fuego, siento la gracia de Dios, siento el fluir del espíritu. Ay, Samaya, Kiramai. Caen cadenas, se revientan los yugos del diablo, cae la prueba se vence. No hay por qué correr. Dios está con la iglesia, Dios está contigo. Anda, Marabás, tome fuerza. La Biblia dice, y el lugar donde estaban reunidos tembló, 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 tembló. Hay poder, hay poder. Vamos, un minuto más, adórele. Hay algo lindo, aprovechemos este tiempo. Hay algo lindo, hay algo lindo, hay algo lindo, hay algo lindo que se. Y Ramarabashkiramai Soha. Ay, Samay, Siramai. Ay, Samay. Hermano, no tengas temor, saldrás bien. Al otro lado tú pasarás y ahí tú podrás entonar victoria. Y cada vez que el mal Oh, Señor. llama siempre a ese hombre que Él te va a ayudar. En la hora más difícil es cuando Él teme. Llama siempre a ese hombre que tiene poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar. Y si pasas por las aguas no te ahogará. Pasa como Israel que el mar atravesó. En el nombre del Señor el himno de victoria. Del otro lado canto. Del otro lado canto. Del otro lado canto. Solo no podemos, Señor. Solo no podemos, Señor. Es tu obra, Señor. Oh, Señor. Solo no podemos, Señor. Yo sé que es difícil a veces. Quizás nadie sabe cómo usted ha venido en este día. Quizás nadie sabe cómo usted ha venido. Los ataques, las pruebas mentales, los ataques mentales, los ataques de toda manera, de toda índole. La obra es tuya, Señor. Nosotros solamente somos, Señor, instrumento en tus manos. A veces ya no podemos. A veces la carga es difícil. Solo el Señor puede ayudarnos. A veces pensamos que el Señor nos ha dejado.
Pero es ahí donde tenemos que ir a la presencia de Dios. Oh Espíritu, esto es algo lindo lo que estamos viviendo, hermano. Esto es maravilloso. Yo siento como el Espíritu está renovando nuestra vida. Siento como el Espíritu Santo, así como a estos hermanos los llenó del poder. Tenían miedo cuando entraron a orar. Tenían temor en lo humano. Pero cuando salieron de la oración, salieron fortalecidos, salieron victoriosos. Así vamos a salir de esta reunión con poder, con visión. El diablo no podrá detenerte. El diablo no podrá. Aunque suelte los leones, aunque rujan los leones. Oh. Dame un poquito de monitor. Sí, Señor. El Espíritu Santo está aquí. El Espíritu Santo está aquí. Limpia mi vida. Padre amado, llénanos de tu Espíritu. Para esto nos ha llamado, Señor. Oh. Danos las fuerzas. El Espíritu de Dios está aquí. Hay algo que se ha derramado, hermano. Hay algo que se ha derramado. Espíritu Santo, llénanos. Espíritu. Espíritu Santo. Espíritu Santo, tú estás aquí ministrándonos. Tú estás aquí ministrándonos. Tú estás aquí, Señor. Tú estás aquí. Tú estás aquí para darnos las fuerzas. Tú estás aquí para darnos las fuerzas. Llénanos, Señor, llénanos. Llena a tu siervo. Tu presencia es tan perfecta. Solo el Señor puede darnos las fuerzas cuando llega la prueba. Hay que depender del Señor. Él dará el respaldo. El respaldo no viene de los hombres. Ellos no fueron a quejarse a las autoridades. Fueron donde el Dios que los había llamado. Fueron donde el Dios que los había levantado. Digámosle la última vez. ¿Quién yo iré sino a Jesús? Vamos, digámosle. Sino a ti, Señor. Tú eres la razón De todo mi existir. en tu mano está mi vida, mi Jesús. En Tu mano está mi vida, oh Jesús. Qué linda presencia. Qué linda presencia para continuar. Gracias, Espíritu. Gracias. Qué linda presencia del Señor, hermanos. Pueden sentarse. Qué linda presencia del Señor para continuar. Qué lindo que estos hombres, ante las amenazas, no fueron a la policía a quejarse, no fueron a la corte a quejarse. Fueron a la presencia de Dios, porque ellos sabían que ahí encontrarían todos los recursos que necesitaban para hacer la obra del Señor. Y por eso estamos aquí nosotros.
porque entendemos que nosotros solamente somos instrumentos. Es el Señor el que pone en nosotros el poder. Vamos a dejar al pastor que nos despide este culto. A las 7:20 regresamos para la última intervención. Pase, pastor Roberto. Démosle palmas de alabanza al Señor, hermano. Gracias, Señor. Gloria sea al Señor, hermanos. Y a su nombre. Damos gracias a Dios por su fidelidad, sabiendo, hermanos, que Dios Ya lo apagaron.